Muchas veces ven el atleta en el campo. Ok, pero ¿qué hay atrás de ese atleta? Un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo es tu familia. ¿Te has estrellado muchas veces? Muchas. ¿Y qué has hecho para levantar? Vuelvo y te digo, he tenido la suerte de tener a mi mamá siempre al lado mío. Es una persona muy sabia. Mi mamá, muchas veces me preguntan de quién soy fan, y no es ningún jugador, es mi madre, porque yo perdí a mi papá desde muy temprano y mi mamá se encargó de nosotros y es la que hasta hoy en día le doy gracias para hacer este hombre que está aquí hoy en día. ¿Qué es alcanzar la gloria para un jugador? Un trofeo. Digo que no. Eso es un trofeo que queda en una vitrina, eso está allá. Un legado positivo, que tú no estés y hablen bien de ti, eso es lo que más vale. Porque yo pensaba que todo estaba en el talento y no fue así. Me ayudó a ser un jugador más influyente, con y sin el balón. Y un jugador puede correr 10 kilómetros, pero hay uno que corre 8 y lo supo hacer. Ese es el que va a tener más influencia. Y cuando hablas de visualización, ¿a qué exactamente te refieres? Eso es algo que me dejó el fútbol. Si tú no te entrenas y no te cuidas, no tienes cómo rendir. Ese accidente que ocurrió en el 2017 con tu hijo, que fue un impulso para renunciar al fútbol, ¿cierto? O a la selección en este caso. Si hay algo que no metí en esa maleta, fue a Dios. Las cosas que se ven no son más importantes que las que no se ven. Muchas veces nosotros los seres humanos buscamos respuestas afuera, pero las tenemos adentro. Alejandro El Lobo Guerra fue referente de una generación dorada del fútbol venezolano. Primer y único venezolano campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional y figura de equipos como Caracas Fútbol Club y Palmeiras. Pero detrás de los títulos, los estadios llenos y la gloria deportiva, hay un hombre que tomó una decisión que muy pocos se atreven a tomar: renunciar a la selección nacional de su país tras un hecho que involucró a su hijo y le paralizó la vida. Desde entonces, Guerra replanteó sus prioridades, redefinió el éxito y puso su fe, su familia y sus valores por encima de todo. Esta conversación es una puerta a la mente de un futbolista de élite que también ha llorado, ha dudado y ha aprendido que la verdadera victoria está en vivir con propósito. En este episodio hablamos del precio de las decisiones, de lo que no se negocia, del dolor silencioso en la carrera de un jugador profesional y de la fe que levanta y de una nueva etapa de su vida que comienza aquí, en los Estados Unidos. Y si te gusta lo que encuentras aquí, suscríbete a mi canal de YouTube. Es gratis, no duele y nos ayuda muchísimo a seguir contando historias como esta. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Actúa ahora. Las leyes están cambiando rápido y no hacerlo a tiempo puede poner en riesgo tu permanencia en Estados Unidos. Agenda tu consulta gratis con el abogado Jaime Vázquez al 214-833-3277. Te asesora en asilo, defensa contra deportación, peticiones familiares y más. JaimeVázquezLegal.com. La gente no nos lo va a creer, pero hemos hecho un podcast previo al podcast. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Lo estaba pensando ahora, ya hicimos el podcast. Sí, qué bonito reencontrarte. Tenía muchos años que no te veía después de mi paso y el acompañamiento con la selección y el cubrimiento para Venezuela y los medios de comunicación. Te vuelvo a encontrar y qué bonita conversa. Yo creo que esta conversa va a ser muy enriquecedora. Gracias por aceptar. Bueno, muchas gracias. De verdad agradecido, Andreina, de poder estar aquí en este espacio y, como tú dices, después de tanto tiempo, para mí es un honor estar aquí contigo. Hablar de fútbol después de estos años que han transcurrido, ¿es cómodo para ti? ¿Cómo sientes el fútbol hoy después de no estar en el campo? Siento que mucho que agradecer, como te decía hace ratico, pero no siento que me hace falta, ¿sabes? Uh-huh. Yo pienso que ya superé esa etapa. Y lo veo por el lado positivo. Estoy más tiempo con mi familia. Claro. Y ahora estás en un país distinto. Te mudaste ya hace 3 años a Miami. ¿Cómo te ha recibido este país? ¿Qué has reflexionado durante estos 3 años en Miami? Mira, no ha sido fácil, pero no me quejo. Mucha enseñanza. Yo digo que esta es la selva de cemento. Aquí hay, esto es impresionante. Hay para todos, siempre y cuando no les hagas daño a nadie. Pero si hay algo que no metí en esa maleta, fue a Dios. Uh-huh. Y aquí pude conseguir a Dios más de cerca. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, yo hice unos planes, me planifiqué durante un año en Medellín. Yo viví en Medellín, Colombia. Y le dije a mi familia, tal fecha nos vamos. Y nos planificamos. Esa planificación duró un año.
Y planifiqué, llego, rento la casa, después en 6 meses compro y así fui. Monto mi academia. Fue una planificación bien hecha, pero no metí a Dios. Y aquí llego y bueno, el entorno donde llego, gente muy bonita, cristiana, donde me ayudaron a buscar de eso que tanto necesitamos y bueno, Dios lo puede conseguir aquí. Y en tus redes sociales también predicas mucho la palabra. Te he escuchado reflexionar sobre la palabra justamente, pero ¿sientes que mucha gente te señala por eso? Sí, fíjate que estuve hace un año en Venezuela y me dice, ahora eres pastor, ahora eres pastor. Y yo, no soy pastor, simplemente trato de enviar un mensaje, la palabra, y para eso estamos llamados. La palabra está intacta. Eso es un libro que está escrito hace más de 2000 años y está intacta. Está intacta. Tú quieres una respuesta, búscala allí. No se equivoca. Y entonces, a propósito de esto, todos los días a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, estamos orando. Vía YouTube, estoy orando con un grupo de la iglesia. Qué bonito. Y más adelante vamos a hablar un poco de cómo llegaste a esa reflexión, porque hay una historia detrás de ello. No siempre predicaste como cristiano, pero sí hubo un punto de inflexión y una persona muy importante que siempre estuvo presente hablándote de eso. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero hablar del Lobo Guerra y no hablar de fútbol, pues es imposible, ¿no? Y creo que mucha gente se quedó con esa imagen de ese deportista que representó a su país, que fue el primer venezolano en ganar una Copa Libertadores y darle tanta alegría a Venezuela, ¿no? A la Vinotinto, a esa Vinotinto que a veces extrañamos, ¿no? Porque fue una Vinotinto que nos comenzó a dar identidad como venezolanos y como fanáticos del fútbol. Todo el mundo nos veía como beisbolistas, pues a partir de esa selección todo el mundo nos vio como que sí, juegan fútbol. Pero mirando en retrospectiva, Ale, ¿con qué te quedas de esa historia? Quiero que me hables un poquito de los hábitos que te dejó el fútbol y de eso que hoy practicas después de haber salido del campo. Al final sí, ya no estás en el fútbol, pero algo de eso tuvo que haber quedado, ¿no? Sí, total, muchos años en el campo, jugando, disfrutando. Pienso yo que lo que me ha dejado es la disciplina. El fútbol te crea mucha, el deporte en sí, te crea mucha disciplina, los valores que tienes que tener, puntualidad, respeto, comunión con los demás. Y esto es algo que yo implemento hoy en día. Me gusta cuidarme para yo poder cuidar a los otros, incluso a mis hijos. Entonces, de eso yo he hablado mucho. Incluso cuando estoy aquí, estaba entrenando a algunos atletas, yo primero, la primera hora del día se la regalo a Dios, después me entreno yo y después voy y entreno a los demás. Y eso es algo que me dejó el fútbol. Si tú no te entrenas y no te cuidas, no tienes cómo rendir. Entonces, todo ese camino que yo hice, siento yo que nada le gana el trabajo. Tú puedes trabajar mucho, pero no conquistas. Si trabajas inteligentemente y con sabiduría, con paciencia, las cosas llegan. Entonces, el fútbol es un deporte muy bonito, pero tienes que dedicarle mucho tiempo. Tienes que tener amor por lo que haces. Y eso fue lo que me dejó, amor por el deporte y por el fútbol. ¿Qué fue lo que más disfrutaste del fútbol? Jugar con alegría. Pienso y sigo diciendo que si tú le cohibes a algún atleta lo mejor que sabe hacer, ese jugador no va a sacar lo mejor, o esa persona que está allí no va a sacar lo mejor. Siempre tienes que disfrutar de lo que haces y estar a disposición. Siempre tienes que dar tu máximo. Siempre, en el puesto que estés, delantero, mediocampo, afuera, en el banco, tienes que dar lo mejor. Si no, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Y qué es lo que más detestaste del fútbol? Bueno, detesté, lo que no me gustaba era alejarme tanto de mi familia. Yo soy una persona muy familiar. Yo siempre, toda la vida fui así, siempre. Entonces esto me lo inculcó mi mamá desde muy pequeño y hasta hoy en día lo llevo. Estar lejos de mi familia me incomoda mucho, me incomoda. Entonces eso era lo que más me incomodaba en el fútbol. Cuando eras futbolista, ¿qué era lo más importante para ti trabajar? ¿La técnica, lo físico, lo mental? ¿Qué era para ti lo más importante? ¿A qué le dabas más prioridad?
Si te digo que lo mental, te voy a mentir. No, yo sé que Te no. voy a mentir. Pero Yo sé que eso sí, llega con los años. Después fui entendiendo. El fútbol es conjunto de cosas, pero yo practicaba mucho la técnica. Yo era un jugador muy técnico, pero siempre la practicaba. Yo me enfocaba más en eso. Después fui entendiendo que la parte física era parte fundamental de la preparación de un atleta. Ujú. Y después entendí que lo más importante que todo eso es la parte mental. La parte mental es primordial para el ser humano. Y más que eso, la parte mental es la parte espiritual. Entonces, todo es un conjunto. Pero recuerdo yo cuando empezaba de niño, era la parte técnica. Hablemos de la mentalidad. ¿Cuándo te diste cuenta que era importante trabajarla y la pusiste en práctica? La puse en práctica, fíjate que yo estaba en Atlético Nacional, Ujú. esa época dorada de la que todo el mundo habla, y yo practiqué visualización, pero yo no caí en cuenta en ese momento. Yo caigo en cuenta cuando me voy a Brasil, cuando dejé de hacer esas cosas que en Brasil no me salían las cosas como yo quería que me salieran, porque yo pensaba que todo estaba en el talento, y no fue así. Entonces yo en Brasil, después, en la pandemia, por allí más después de la pandemia, me doy cuenta que ese trabajo que yo estaba haciendo extra campo, que era la visualización, Ujú. me ayudó a ser un jugador más influyente, con y sin el balón. Y estos son temas que son bastante interesantes porque muchas veces jugador influyente, nada más con la pelota, ¿sabes? Agarrar la pelota. No, tú tienes que saberte ubicar en la cancha. Un jugador puede correr 10 kilómetros, pero hay uno que corre 8 y lo supo hacer, ese es el que va a tener más influencia. Entonces, me di cuenta, fue casi después de mi retiro. Y cuando hablas de visualización, ¿a qué exactamente te refieres? Visualización era un trabajo que hacíamos en ese tiempo en Atlético Nacional. Teníamos una persona que nos acompañaba a hacer ese tipo de ejercicio. Lo hacíamos 3 veces por semana. Yo lo hacía en mi casa, lo hacía cuando iba para el juego en el bus. Verse adentro de la cancha, verse en el vestuario, verse de las posibles jugadas, verse cuando pierdes un balón, verse cuando estás entrando al campo, verse cuando tú estás saludando a tu familia. Esos pequeños detalles es lo que te hacen tú dar lo mejor. Así las cosas no te van a salir bien siempre. ¿Qué hacer cuando no te sale como tú lo planificaste? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? Entonces, ese punto no lo había tomado en cuenta en ese momento. Ujú. Yo lo empiezo a ver de una forma, fue cuando tengo la otra parte que no la hacía. Entonces, es un tema que me gusta mucho. ¿Y practicas la visualización hoy por hoy? Mira, en este mundo que estamos tan ¿sabes? Que es Acelerado. corrido, pero ¿sabes a quién yo le doy las gracias? Que tengo mucho respeto y mucho cariño, fue a Jeremías Álvarez, lo tuviste aquí en el Sí, programa. por supuesto. Él tiene un programa de coaching con William Carlotti y hice una certificación con él, pero lo hice con la intención de yo poder ayudar a los otros. Ujú. Y eso me ayudó de una forma a mí impresionante, y tengo que mucho que agradecerle a Jeremías. ¿Qué encontraste allí? ¿Qué viste? Oh, si Enco- esto era así, lo hubiese sabido antes. Encontré muchas respuestas que estaban dentro de mí. Mm. Muchas veces nosotros los seres humanos buscamos respuestas afuera, pero las tenemos adentro. Ujú. Y el coaching se trata de eso, de tú acompañar a la persona, de buscar su mejor visión, su mejor escalón, al próximo escalón, llevarlo al próximo escalón. Y yo pude aprender que todas las respuestas que tú quieras de ti las tienes tú mismo. Es solamente hacerte preguntas, o que te las haga otra persona, pero las respuestas tuyas las tienes tú, no las tiene otra persona. Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que como tú buscan aprender de los más grandes.
Así que si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. ¿Sabes en qué pienso? En la vida de un futbolista o la vida de un beisbolista puede ser, que siempre está a expensas de que un club lo contrate. Que alguien te quiere, que alguien te toma, que alguien te contrata. Y a veces uno dice, qué difícil debe ser para ellos y su familia mantener esa dinámica cuando ni siquiera está en tus manos en muchas oportunidades decidir a dónde ir. ¿Te ocurrió algo de eso que puedas contarnos? Porque creo que más allá de un tenista que hace su carrera y planifica su año y sabe a dónde va a jugar, pues el futbolista no. Sí, total, y concuerdo mucho contigo. Bueno, para eso están los empresarios. El jugador tiene que enfocarse en jugar, ¿saben? Entrar en campo. Pero tengo que decir que el venezolano no le enseñan eso. Cuando tú sales afuera, cuando empiezas a ver jugadores que tienen un equipo de trabajo atrás, que el jugador solo se dedica a jugar. Ni siquiera va a ir a hacer mercado. No va a salir de compra con su esposa, no. El jugador se dedica a jugar. Y si no lo hace, simplemente no vas a rendir. Nadie te va a querer. Y es difícil porque muchas veces uno toma decisiones, claro que sí, junto con su familia, que es lo que me pasó a mí. Yo tengo la suerte y la tengo porque hoy en día estoy con mi esposa desde que yo tengo 11 años. Entonces, tengo la suerte de estar acompañado de mi esposa y ella me ayuda a tomar decisiones. Y mi mamá también. Y las veces que yo no hice caso, me estrellé. Porque uno, el futbolista o el atleta, cuando tienes ese apoyo, las cosas se hacen más fáciles. Muchas veces ven el atleta en el campo. Ok, pero ¿qué hay atrás de ese atleta? Un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo es tu familia. ¿Te has estrellado muchas veces? Muchas. ¿Y qué has hecho para levantarte? Vuelvo y te digo, he tenido la suerte de tener a mi mamá siempre al lado mío. Es una persona muy sabia. Qué bonito. Te brillan los ojos cuando hablas de tu madre. Sí, porque mi mamá, muchas veces me preguntan que de quién soy fan. Y no es ningún jugador, es mi madre, porque yo perdí a mi papá desde muy temprano y mi mamá se encargó de nosotros y es la que hasta hoy en día le doy gracias. ¿Qué es lo que más admiras de tu mamá? La fuerza que ella tiene y la sabiduría que ella ha tenido para hacer este hombre que está aquí hoy en día. Qué bonito que hables así de tu mamá. Me hace recordar muchas cosas porque mi padre pues nunca se ocupó de mí y mi mamá también tuvo esa fortaleza y creo que coincido mucho contigo y coincidimos que las fortalezas de ellas cuando no está el papá uno la valora más, ¿no? Porque entiende cuando uno es padre y madre lo que significa criar, ¿no? Es un reto grandísimo. Ahora, hablemos un poquito de tu retiro. ¿Qué pasó ese día siguiente cuando ya dijiste no soy futbolista? Bueno, lo primero fue... ¿Salí a hacer mercado? Ahora sí a descansar, dije yo. Ahora sí a descansar. Sabes que yo viví una época en Brasil que mentalmente me acabó. Y mi retiro... ¿De donde querías irte? Sí. Inclusive. Sí, entonces, ¿sabes qué hice? Me fui a Dominicana a jugar 6 meses. Para mucha gente fuerza. te señaló, ¿qué vas a hacer en Dominicana? Sí. Y lo que la gente no sabía era que yo estaba pasando por un estado mental que estaba, pero hundido, ¿sabes? Y yo quería era salir del ojo de las personas, del huracán, porque la estaba pasando mal. Y me fui allá a agarrar fuerza. Pero resulta que eso me debilitó más. Estaba cansado del fútbol, en realidad. Y al día siguiente yo dije, ya, punto, voy a descansar. No voy a estar más en la boca de las personas. Si jugó mal, si jugó bien, si a mis hijos le escribían por redes sociales, a mi esposa. Eso fue algo impresionante. Entonces yo dije, eso fue como un alivio. Me solté una mochila. Me solté una mochila y yo decía, nada, ahora es
disfrutar de mi familia. ¿Te afectaba mucho lo que decía la gente? Me dejé envolver mucho en eso. Me dejé meter o escuchar, leer. Y eso me afectó, lógicamente. Ahí es donde yo te digo que lo importante de trabajar la parte mental. Uh-huh. Y desde allí supe y entendí que esa parte es lo primero que tienes que hacer. Así como vas para el gimnasio a fortalecer tu cuerpo, si no fortaleces tu mente, no hay nada. Ale, ¿cuál fue ese comentario que más te tumbó? Hubieron muchos, pero los comentarios que iban a las redes sociales de mi hijo, Uh-huh. ¿qué tiene que ver allí? Claro. De mi hijo, de mi esposa. Y eso era lo que más me dolía, que las personas no tienen empatía con nadie. Y un niño en esa época, él tenía, claro, él no estaba sabiendo de nada, él tenía 3 años, 4 años en esa época. Pero vas a ir a invadir a una red social de una persona que no tiene conocimiento de eso. Entonces, eso es lo que más me dolía. No tanto los comentarios así, eran las formas como se hacía. Y más allá de los comentarios, eran los insultos. Pero yo me dejé llevar por eso. Y eso me debilitó. Como jugador y como ser humano, ¿qué no negocias? ¿Qué no es negociable para ti? ¿Qué no negocio? Los valores del ser humano. Porque hablamos mucho del atleta, del jugador, pero sí, uno es primero persona. Así es. Y yo, ¿sabes? Nunca dejé pasar a alguien que llegara a un lugar y no diga buenos días o te salude. Eso para mí, eso no es negocio. Y dar los buenos días es dar los buenos días. Buenos días. La palabra te lo dice. Es buenos días. Ser consciente de la palabra que estás diciendo, de las palabras que estás diciendo. Y eso cuando yo era jugador lo vi mucho y estar en esa situación desagradable. Me gustaría hablar un poquito de cómo miras hoy el fútbol sabiendo que estás, y lo entendemos, bien alejado de lo práctico, ¿no? Pero tú hoy por hoy ves un partido de fútbol, ¿te gusta que tu hijo vea fútbol? ¿Practican tus muchachos el deporte o cero en la boleta? Sí veo fútbol, no como antes, sí veo fútbol, un partido importante. Ahorita he tratado de seguir mucho al fútbol venezolano, porque estuve allá con el portugués. Y, ¿sabe? No es que me encanta, sino es la forma de compartir con mis hijos sentado en un mueble. Claro. De debatir ahí entre nosotros. Pero el fútbol toda la vida ha sido un negocio, sí, pero hoy en día más es un negocio. ¿El fútbol te dejó amigos reales? Sí, los puedo contar. Claro. Los puedo contar con una sola mano. Nunca tuve un problema con nadie. Siempre me manejé bien. No fui una persona que era de confusión. Nunca, que yo recuerde. Pero sí, claro que sí, me dejó amistades, claro que sí. Siempre hablan de cuando eres futbolista y más cuando representas a una nación, cuando formas parte de una selección, todo está al alcance de tu mano. Es decir, tú estás como en una cúpula y el resto del mundo gira distinto a cómo viven ustedes. ¿Es tan así tú que lo viviste desde adentro? Totalmente, sí. Y no lo había pensado así, ahorita tienes mucho sentido lo que dices. ¿Sabes algo? ¿Qué es alcanzar la gloria para un jugador? Un trofeo. Uh-huh. Yo mismo lo he dicho, Copa Libertadores. ¿Tú piensas que eso es alcanzar la gloria? Y hoy en día, que ya han pasado ya 10 años, 9 años, digo que no. Eso es un trofeo que queda en una vitrina, eso está allá. Pero lo que queda es los valores, el respeto y tu carácter. Cuando tú dejas un legado positivo, que tú no estés y hablen bien de ti, eso es lo que más vale. La copa, eso allá se pueden acordar, se puede, pero eso queda en la vitrina. Eso es algo que es externo. Pero lo que está en ti, lo que tú vas a dejar después que tú te retiras, es que te reconozcan y que te recuerden como una persona que ha hecho algo positivo. X me ayudó en tal momento,
con él la pasamos bien porque nos reíamos, llorábamos. Eso es lo que queda. Y es así como quieres que te recuerden. Así, totalmente. Vamos a hablar del cristianismo. Ahora sí, vamos a hablar de eso porque fuera de nuestra conversación quiero poner en contexto a la gente que nos está viendo y escuchando. Tú no fuiste cristiano desde siempre. No. De hecho, el cristianismo no viene por tu familia, sino por tu esposa. Total. Y me decías que reflexionaste en algún momento de tu vida, después de haberle escuchado tanto a ella, en inclusive predicar la palabra. Estuve visualizando tus redes sociales y vi que tienes muchos videos de ese tipo, pero como hay detractores, hay personas que también agradecen lo que dices. Y este es un enfrentamiento complicado, ¿no? Porque tú vienes de una época donde estabas cansado de que hablaran de ti mal y que involucraran inclusive a tu familia, y ahora, pues predicando la palabra, también te señalan. Cuéntame, ¿en qué momento diste ese vuelco? Hace 3 años. O sea, coincide con la llegada a Miami. Entonces, no, y qué bueno, porque ahora valoro mucho lo que la gente dice, claro que sí, yo leo todos los comentarios, pues que imposible contestarles a todos, pero ¿sabes qué? No me importa tanto lo que digan mal, ¿sabes? Ya no es como esa época. Ahora lo que importa es cómo me ve Dios a mí aquí en este mundo. Eso es lo que me importa. Ni siquiera mi familia. Es cómo me ve Él. Estoy haciendo el trabajo que Él mandó a hacer. Entonces, yo cuando hago este tipo de videos, y no es que yo sea perfecto, para nada. Al contrario, Dios quiere personas imperfectas para Él poderlos conducir por el camino. Entonces, yo cuando hago este tipo de videos, que a la gente le llegue simplemente el mensaje. Me equivoco, sí me equivoco todos los días. Y para eso estamos, te comentaba que tenemos en la iglesia donde estamos, todos los días a las 6:30 entreno, pero entreno mi espíritu, mi alma. Y de eso se trata, ¿no? De poder fortalecer y llenar cada vez más la presencia de Dios. Porque si nos descuidamos, viene el espíritu y otra vez se mete en ese cuerpo vacío, en el alma vacía y hace destrozos. Y todo lo que vienes haciendo no sirve. Entonces, de eso quiero hablar a la gente, de lo importante que ha sido Dios en este corto andar que yo tengo. ¿Y qué es más difícil? ¿Entrenar el cuerpo como futbolista o entrenar el alma? Sabes que las dos tienen su complejidad, pero siempre he dicho desde que estoy en los caminos de Dios, las cosas que se ven no son más importantes que las que no se ven. Entonces el alma tú no la ves, tú la sientes. Y muchas veces las personas te preguntan, ¿cómo la entreno? ¿Cómo hago? ¿Cómo yo puedo entrenar el alma, el espíritu? Conectar con Dios. Y no esporádicamente, tiene que ser constante. Y salir de esa zona de confort, de poder hablar, de poder... Él te va a escuchar. Solamente que nosotros, los seres humanos, estamos acostumbrados, queremos las cosas para ¿sabes? Para allá. Y Dios no se equivoca. Él hace todo en el momento perfecto. Aquí hemos hablado con muchos exjugadores, exatletas de alto rendimiento, que han contado cómo fue su retiro, qué pasó en ese momento, si hubo algo que detonó la decisión de decir, hasta aquí juego yo y voy a otro partido de la vida, ¿no? Y nos han sorprendido mucho cómo la respuesta de varios de ellos son tan diversas, pero en tu historia hay algo muy especial y un hecho que marcó tu vida, imagino que marcó la de tu familia. Ese accidente que ocurrió en el 2017 con tu hijo, que fue un impulso para renunciar al fútbol, ¿cierto? O a la selección en este caso. Sí, ese fue el detonante porque ya había pasado otra situación con mi hermano y yo estaba con la selección, no le echo la culpa para nada. Y para todo jugador quiere estar ahí, todo atleta quiere representar a su país. Pero fue un llamado de atención, de, como te decía, puede ocurrir estando yo o no estando. Los accidentes ocurren en el momento que vaya a ocurrir. Pero sí fue un llamado de atención como que tienes que estar más cerca de tu familia. Tienes que estar, algo me dijo, no sé. Cuando yo tomé esta decisión, mi esposa no estaba de acuerdo.
Pero después ella entendió. Yo estaba en Brasil en ese momento cuando yo llamé a Rafa y le dije. Entonces, ese accidente fue entrar más en conciencia de valorar más a las personas que tienes allí cerca. Fue un llamado de atención para mi hijo mayor. En ese momento él tenía por allí 14 años. Entonces, recuerdo que estábamos en la clínica, duramos 20 días en la clínica, durmiendo en la clínica. Y fue un momento de poder valorizar más el estar juntos. Y a partir de allí fue el retiro de la selección y salir por la puerta, no sé si grande, pero dejar algo que te gustaba de estar en la selección y darle espacio a otro también. Entonces, que iba a estar mejor de cabeza, que iba a estar más dedicado. Yo sentía que si yo me iba lejos, yo iba a estar, pero a la vez no, porque iba a estar mi cabeza en donde estaba mi familia, mis hijos. Entonces, eso es algo que sí lo tomé con bastante, ¿sabes?, personalidad, y fue algo que fue un llamado de atención simplemente. Porque el ahogamiento de tu hijo, para que la gente lo entienda, y la muerte de tu hermano ocurrieron tú estando concentrado en la selección. Sí, total. Ese accidente de mi hijo, un accidente el mismo día del Que gracias cumpleaños a de mi Dios está muy esposa. bien, Sí, hoy por hoy. excelente, está creciendo. Hoy en día tiene 11 años, esa época él tenía 2, 3 años. Mira, durar 2 minutos, casi 3 minutos bajo del agua, los médicos no. Fue un milagro, Ale. Fue un milagro. Y sabes que el nombre de él, Asael, es un significado como guerrero de Dios, porque él es seimesino. Entonces le colocamos ese nombre porque él ha luchado tanto por su vida que ese nombre le queda bien a él. Entonces, mira, fue un milagro, sí, total. Qué bonito. Ha luchado tanto por su vida. Un niño que ha tenido, bueno, un par de episodios al menos, lo que nos has contado, tan importantes y tan radicales. ¿Crees que se lo debes a algo? Lo que le ha ocurrido, porque uno intenta a veces pensar, ¿por qué a nosotros, no? No, y fíjate que cuando él nace en Puerto Ordaz, él es oriental. Yo estaba en Amazonas jugando. No pude presenciar el nacimiento de él. Claro, mi esposa la llevan de emergencia porque tuvo que nacer, tenía 6 meses. ¿Quién iba a pensar? Sí, mucho. ¿Quién iba a pensar que iba a nacer? Y yo estaba en Amazonas jugando con mineros de Guayana. Y no había un vuelo hasta el lunes. Entonces yo decía, wow, me va a perder. Bueno, pero entonces no es que se lo deba, sino, mira, era el día que tenía que pasar, era el día. Y pienso que Dios no se equivoca. Siempre hay un propósito en las cosas. Ale, ¿qué te apasiona hoy? ¿Qué me apasiona? Sí, estar en un país distinto y dices, ¿ahora qué voy a hacer? Me voy a reinventar. Tienes a tu lado una familia maravillosa, el apoyo de tu madre. ¿En qué piensas cuando llegas a casa? ¿Qué quieres hacer? Más que todo compartir con mi familia, pero me apasiona mucho ser mejor cada día, de cuidarme, de mirar estar hacia adentro. Sí, yo creo mucho en eso. Creo mucho en eso, de poder leer un libro, de poder escuchar un audiolibro de crecimiento personal. Eso me apasiona. Para yo poderlo... Porque muchas veces queremos dar, no sé, un testimonio con palabras, pero yo creo que los hechos hablan más. Los hechos hablan más. Entonces, de eso me gusta hacer cosas que impacten a los demás. Entonces, me apasiona eso de poder crecer personalmente. Imagino que mucha gente está pensando, pero Ale está en Miami, ¿será que sí, montará su academia? ¿No? O montará su academia, o lo podemos ocupar para el fútbol, porque mi hijo es un futbolista, tú sabes, ¿no? Sí, claro, los niños todos son grandes futbolistas en el futuro. A ver, ¿qué le dices a esa gente? Mira, yo pienso que un niño tiene que disfrutar. Si va a ser futbolista, el tiempo lo dirá, pero el niño tiene que disfrutar del deporte. Si desde muy temprano, con todo los respetos de los coaches, consigue un coach que no lo mete a jugar o siempre es un regaño, mira, sal corriendo. Pero el niño tiene que disfrutar de lo que hace. Y lógicamente, eso es una visión que yo tengo, está en stop, como te decía. Eso es un propósito que yo tengo, está en stop, está en pausa.
No se ha hecho fácil como todo, pero bueno, en su momento llegará, claro que sí. Bueno, este programa o esta conversación siempre cierra con una pregunta muy poderosa que se la hacemos a todos nuestros invitados. Si este fuese el último micrófono que tienes al frente, Ale, y tendrías que decirle al mundo lo que verdaderamente importa, ¿qué le dirías? Lo que verdaderamente importa. Mira, yo me quedo con una frase que es muy importante para mí, se la voy a decir a todos, que todo lo que hagas, ponlo en manos del Señor. No, ¿qué te quiero decir? Es que ten fe, ten esperanza y confía en ti. Y si se lo pones en manos al Señor, Él lo hará prosperar. Solamente eso, más ni menos. Ale, fue enriquecedor escucharte y la verdad descubrir cosas que ni sabía de tu historia familiar y yo creo que este podcast ha cumplido hoy su propósito. Gracias por compartirlo con todos nosotros. Muchas gracias, fue rápido, pero Rapidito. Gracias. ¿Se te pasó rápido? Sí, estuvo bueno, agradecerte. Ojalá pueda llegar a bastantes personas, yo sé que sí, y bueno, continúa con este proyecto tan bonito que tienes y felicitarte por este programa. Gracias, Ale. Bendiciones a tu familia. Amén. Y saludos a tu Muchas madre, gracias. la guerrera. Con mucho gusto, claro que sí. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Actúa ahora. Las leyes están cambiando rápido y no hacerlo a tiempo puede poner en riesgo tu permanencia en Estados Unidos. Agenda tu consulta gratis con el abogado Jaime Vázquez al 214-833-3277. Te asesora en asilo, defensa contra deportación, peticiones familiares y más. JaimeVázquezLegal.com